¿Les parece si iniciamos? Vamos a trabajar hoy con la sesión 8, que es modelo de procesos, y nos proponen eh, pues más que nada unas diapositivas, que en realidad es una monografía, que nos va a hablar precisamente de algunas cosas que nosotros ya hemos venido viendo en el transcurso um, del, digamos, de los días. Y bueno, comentarles que hemos tenido la visita de un compañero que es doctor y él ha trabajado también en este sentido del currículum, ha realizado un currículum. Vamos a ver si podemos contactar con él para que nos dé una conferencia o algo y vemos la manera de que ustedes puedan bajar. Sería a lo mejor no ese tema en específico, pero sí algún tema de educación. Él es doctor en educación y creo que maestrante en sociología y de carrera es agrónomo. Entonces, igual y podemos trabajar en algún momento con él. Yo les confirmaría. Y bueno, vamos a trabajar con la lectura de hoy, que es precisamente, em, pues, ah, algo que tiene que ver con los modelos de procesos en este sentido del diseño curricular por procesos, ¿no? No sé si alguna de ustedes quiere comenzar con la charla y después la vamos trabajando. Profe, yo Adelante. creo que me equivoqué de lectura. Ya. Bueno, o sea, era de la sección 8 creo que sí la leí. Ajá. Sí es una presentación, ¿no? Sí, es una presentación y el nombre de la presentación Ok. es Doctorado en Administración de la Educación, ciclo uno, y la asignatura es Epistemología de la Educación, pero es una monografía y dice Diseño Curricular por Procesos de Lauren Stenhouse. De hecho, si quieren, se las presento para que vean que es esa. Ya. No sé Ah, si... no, sí, creo que sí la leí. Ok, entonces a ver si puedes retomar tus notitas y ya trabajamos con ella. ¿Sí? O le comenzamos. Joana o Gise, no sé si pudieron leer la lectura. Bueno, Gise me parece que sí. O si quieren hacer la participación para que iniciemos ya con pues este tema. Pues que sí nos habla de lo que es el currículum, Ajá. eh, nos habla de un nuevo modelo para desarrollar y aplicar el currículum, Ujú. eh, para pues, generar el aprendizaje. También, bueno, eh, en la lectura anterior, se supone, vimos como los modelos que Ujú. hay con respecto a pues los modelos de diseño. Ujú. Algunos, claro. Este, algunos sí, ajá, pero nos dice que es como una perspectiva general de dicho, pues, ajá, pues de eh, dichos modelos. Digamos que los clasificaron como en tres partes, que son uno de investigación, de proceso
ay, y el primero no recuerdo bien cómo es, creo que de objetivos. Ujú, Ajá, entonces, bueno, esta relación con esta lectura correspondiente a este tipo de modelos para pues sí, para el currículum, ujú, en donde nos habla que tan solo el de procesos es un poco más libre, digamos que el currículum se va realizando o no se especifica como el de objetivos, ¿no? No ujú. se especifica se, qué objetivos se quieren lograr, más bien el aprendizaje se construye con respecto a diferentes actividades planteadas, Ok. eh, que para mí, en lo como pues algo más idóneo, porque no todos van a aprender exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Es Ujú, como de que no todos van a aprender lo mismo. Entonces, el currículum por procesos va a ayudar pues a esta como cierta libertad ujú. de aprendizaje, ¿no? Que se va a aprender lo que es significativo para cada alumno. Ok. Claro que hay ya un plan y programas establecido, pero obviamente el currículum puede ser un poco más libre en el sentido de que se pueden plantear actividades y conforme se realizan esas actividades se va realizando un aprendizaje que, como ya lo dije, va a ser significativo para cada alumno, ¿no? Ujú, Entonces, pues nos habla de este tipo de currículum ujú, en donde pues se busca que la estructura, bueno, 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 donde como este currículum va a estar basado en una investigación ah, vinculada al modelo del proceso de diseño curricular, ujú. que en donde nos habla de que pues esta estructura de saber se va a inducir al niño de una manera progresiva, se podría decir así, Ok. que los vamos a como involucrar en la problemática, vamos a hacer al alumno activo Ujú, para que pues bueno, se va a desarrollar esta actividad para que el alumno no se vaya desarrollando o vaya solucionando dichas situaciones que se presenten en la actividad. Eh, También un punto importante es que dice que se va a enseñar mediante los métodos de descubrimiento o investigación, ujú. que es constante tanto para el docente como para pues sí, el alumno, ¿no? Que van a ir aprendiendo digamos, como a la par, Ok. tanto el Ajá. maestro de su práctica Ujú, como el alumno de las actividades que se van a ir haciendo. ujú, Eh, Nos habla también eh, de los currículums, bueno, el tipo de currículum que está el oficial, el ujú, operacional, el oculto, el que ujú. ya habíamos mencionado anteriormente Ok. con respecto a ellos, y que todos estos tipos de currículum van a favorecer el aprendizaje de las personas, ¿no? Bueno, de los Ujú. alumnos. Inciden de alguna Y manera. que ajá, pero por ejemplo nos hablaba del currículum nulo que no tiene como un sentido que esté, digamos, dentro del currículum, sin embargo están. Y que pues muchas veces este tipo de actividades o ajá, no, ajá, de actividades o de materias no son lo idóneo. Bueno, no, Ujú, nada más van a confundir tal vez
o van a truncar de cierta forma pues el proceso de aprendizaje-enseñanza, porque realmente no nos va a aportar nada. Que siento que sí, que cualquier cosa que podamos aprender es bueno, Ajá. que todo lo que podamos aprender es bueno, pero bueno, ahí nos dice que a lo mejor este tipo de materias en un currículum pues no aportarían tanto. Ujú. Ok. Eh, pues como ya sabemos, nos dice que, que aprender requiere de un aprendizaje, que sea un aprendizaje significativo, que el alumno sepa que todo lo que se le presenta le va a servir para su contexto inmediato Ujú. y que el currículum va a permitir planificar Mm. las actividades Ok. de forma que pues o capacidades para la realización de estas de diferentes actividades tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Ujú. Eh, Nos dice que, como ya lo mencioné creo que al principio, tiene que ser un currículum de procesos que sea abierto ajá, que sea abierto y que se adapte o que tome en cuenta todo el contexto, ¿no? Que la cultura, las necesidades de la sociedad, del país, de todo ese tipo de circunstancias. Eh, Obviamente para que sea, como ya lo mencioné, significativo, si no Ujú. tienen alguna base o una base que los fundamente o una base que los fundamente, pues no van a ser, los aprendizajes no van a ser significativos debido a eso, ¿no? Eh, pues, nos habla también de, de la intervención, podría decirse como o el modelo pedagógico, Ajá. eh, donde mm, donde se favorezca eh, tal vez un ambiente más flexible o situaciones de aprendizajes más puede decirse factibles o favorables Ujú. para que posibilite el aprendizaje del niño. Ok. Eh, También, bueno, desde este punto, toda la práctica que se realice en este proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser dotado de un modelo, tal vez de un modelo pedagógico que ayude precisamente a esto, a favorecer estos ambientes de aprendizaje, o estas situaciones de aprendizaje. Eh, en general, Ujú. eh, se debe implementar un diseño curricular en el cual hagamos uso de todo nuestro conocimiento con respecto a prácticas pedagógicas, didácticas, tomando en cuenta las necesidades del alumnado, al contexto, eh, todos los elementos que van a propiciar un aprendizaje significativo, Ujú. en el sentido de que los currículums bueno, tendrían que ser flexibles eh, y se tendría que reflexionar sobre lo que viene en dichos currículum o lo que se desea realizar con dichos currículum para, pues, de cierta forma, lograr los objetivos que
se pretenden de cierta forma, como lo dije al principio, este tipo de currículum, de procedimientos, me parece, Ujú, es cuando pues nosotros vamos a ir instaurando unas actividades o vamos a plantear unas actividades que obviamente tienen que estar relacionadas con el plan de programas, pero que no especifica exactamente el aprendizaje que se quiere aprender ujú, o que se pretende que los niños obtengan, ¿no? Sino que se base en esta parte de plantear actividades que, que ayuden al desarrollo tal vez íntegro del alumno, que no especifique tal vez, es que tienen que aprender, no sé, la letra A, por ujú. ejemplo, ¿no? Y a fuerza tienen que aprender la letra A, no hay como otra variedad de aprendizaje, solo tienen que aprender la letra A. Y en este currículum, digamos, tal vez de proceso, que ayude a poner una actividad en la que pueda aprender, aparte de la letra A, Ujú. otras cosas, ¿no? En Ok. el proceso de esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, desde mi perspectiva, eso es lo que nos quería decir la presentación o la lectura. Y pues creo que eso es todo de mi parte. Ok, ok, muchas gracias, Gise, por tu participación. Bueno, sabemos que esta parte del currículum o el currículum como tal no está del todo en nuestras manos, ¿no es cierto? Sino más bien está en manos de los administradores educativos o de las políticas educativas, tomando en cuenta que de alguna manera los personajes que se encuentran en estas instituciones desarrollan estos currículums o esta currícula o estos planes y programas atendiendo las necesidades no del conocimiento del niño, sino más bien las necesidades que se requieren sanear dentro del país específico, ¿no? Que estamos viviendo. No, en nuestro caso, hablando de nuestro país. Justamente la lectura y su misma compañera lo repite o lo comenta también. La lectura lo dice y la compañera lo comenta, ¿no? Que se hacen los currículos específicamente para sanear ciertos espacios o aspectos de nuestra vida nacional. Sin embargo, sí hay intentos desde ciertas perspectivas, ¿no? En este sentido de los procesos, de cómo enfocar este currículum a los procesos dentro de nuestros espacios educativos, ¿no? De hecho, el tema es un tema o es una monografía de Stenhouse, es decir, él piensa de esta manera la forma en la que el currículum debería de estar funcionando en nuestros espacios educativos, ¿no? Y coincido con lo que Stenhouse dice, que la escuela debería de ser, él dice debe de ser, yo podría poner debería de ser autónoma y creativa para poder así adaptarse a los cambios externos a propósitos internos. Es decir, en nuestro país, y lo platicábamos en la clase pasada, nosotros por desgracia estamos en el sistema, ¿no? Estamos en el sistema y tenemos que hacer de alguna manera lo que el sistema dice. Es decir, la escuela no es totalmente autónoma, se rige por normas externas, ¿no? En este sentido, la SEP, las políticas federales, la administración federal, etcétera. Solamente en algunos espacios, como por ejemplo en Oaxaca, hay escuelas comunitarias donde se rigen específicamente por las necesidades de las comunidades. Y entonces ahí sí son escuelas autónomas y eso les permite ser más creativos. ¿No? Ya platicábamos hace un momento que muchas de nosotras vamos a salir y vamos a intentar implementar
estrategias o metodologías de acuerdo a nuestra perspectiva de lo que es la educación, y posiblemente el profesor o la profesora o los compañeros que tengamos nos llamarán la atención porque esas son prácticas que no están de acuerdo a las normas, ¿no? O no están de acuerdo a las reglas que se implementan en la institución propiamente dicha o desde la SEP, ¿no? Sin embargo, algo de lo que propone Stenhouse es precisamente que las escuelas sean autónomas y creativas, ¿no? No quiere decir que porque seguimos reglas no podamos ser autónomos y creativos, cuando menos en nuestra trinchera, es decir, en nuestro espacio de trabajo, en nuestro salón, ¿no? Nosotros podemos ocupar ciertas estrategias, metodologías que, bueno, eh, podamos trabajarlos en este sentido significativo, pero desde los procesos. Algo también de lo que comenta Stenhouse es que son las escuelas quien cambiarán, perdón, son los profesores quien van a cambiar precisamente el mundo de la escuela. Es decir, pareciera que esta definición es muy pretenciosa. Sin embargo, somos nosotros, somos nosotras las que estamos en la escuela, las que deberíamos de entender la escuela para entonces hacer un proceso de intervención. Y recordemos que en el proceso de intervención se hace para qué, pues para realizar un cambio, ¿no? Eventualmente nosotras iremos viendo o intentar haciendo una intervención para que la escuela vaya cambiando su proceso de visión de la educación, ¿no? Entendiendo a la educación en ese sentido que la entendíamos hace en la clase pasada, ¿no? De la liberación desde lo que dice Enrique Dussel, ¿no? O desde el poder permitir que el otro o la otra se pueda narrar o que pueda usar su palabra para decir lo que él o ella piensa, ¿no? Desde el punto de vista político que habla Freire, me parece, ¿no? A ver, Gise, ¿me puede corregir? El que escribió Pedagogía de la Liberación, sí es Paulo Freire, ¿verdad? Señorita Gise, ¿o no lo recuerda? Sí, sí, pues lo escribió Freire, ¿no? Paulo Freire. Paulo Freire. Entonces, muchas gracias, compañera Gise. En ese sentido, desde ahí, ¿no? Desde permitir que la educación sea un arma política, ¿no? Para que yo pueda narrar. Y mismo Freire dice en precisamente ese libro que es cierto que sabemos leer, es cierto que hablamos, pero que eso es enajenado porque no nos permiten decir lo que pensamos o lo que creemos, ¿no? Es decir, nosotros debemos de educar para la liberación, ¿no? Es decir, para que todos y todas podamos narrarnos. Adelante, compañera Gise. Sí, habla también de una pedagogía de los sueños imposibles, Ok. donde los maestros y alumnos necesitan reinventarse Ujú. en cada momento de la historia, hacer posible, pues sí, todo este proceso de una manera, pues libre, digámoslo así, Sí, donde no se cree que se puede hacer, pero sí se puede. sí. Es decir, justo lo que hablábamos también en la clase pasada, ¿no? Nosotros no podemos ser los mismos. Siempre con nuevas lecturas, con nuevas reflexiones, con nuevas propuestas, con nuevas posiciones, con nuevas tomas de pensamiento, pues vamos cambiando. Justo como para hilar esto, Michel Foucault,
empezó a escribir joven y tenía unos posicionamientos con respecto a lo político, en ese tipo de cosas, ¿no? Y a los 10 años alguien lo interpela, ¿no? Le dice, es que usted hace 10 años hablaba de esta manera y pensaba de esta manera y usted ha cambiado, ya no sostiene lo que sostenía hace 10 años. Y él responde, sería una incoherencia que yo leyendo tanto no cambie yo de pensamiento, ¿no? Es decir, en ese sentido de la pedagogía de los sueños imposibles, ¿no? Nosotros vamos también viéndolo de alguna manera como estos sueños que quizás no se van a lograr, ¿no? Estas utopías, que precisamente habla de ello Eduardo Galeano y que lo hemos mencionado en algunos otros espacios, ¿no? Como, eh, pues si la utopía camina 10 pasos y yo camino hacia la utopía 10 pasos y se me movió, pues me va a servir para eso, ¿no? Para caminar, para seguir buscando y en ese sentido no quedarme en un espacio. Y eso es precisamente lo que trata de, o de alguna manera, de decir Stenhouse. Adelante, compañera Gise. Sí, como Hopkins, Ajá. Stephen Hopkins, también decía lo mismo, ¿no? De que tenía poder descubrir el origen del universo Ujú, y que, ajá, o sea, que él lo iba a poder descubrir en algún momento. ujú, Pero al final de la película, sí, no fue la película, creo, ujú, es cuando dice, que era de humanos equivocarse, de que, ajá, que no lo iba a poder saber todo en esta vida ujú. y que teníamos que seguir, que esa era una pauta para seguir en busca de lo que queríamos, Claro. porque siempre aún descubría algo y surgía otra cosa, ¿no? De Ujú. que era como una cadenita de que, ya sé esto, pero ahora me surgió otra duda y así se iba progresando. Al final dijo, no, es que el origen del mundo es muy complejo, no lo he podido descubrir, pero si da pauta hay más a otros conocimientos. Sí, de hecho, la duda siempre debe de estar presente. Siempre, siempre. No podemos saber el todo. De hecho, ya se los he mencionado en otras ocasiones, Derrida lo dice, ¿cuándo es que vamos a aprender todo? Nunca. Hasta el último día de nuestra muerte, cuando ya estemos muertos, cuando ya no existamos más, es cuando ya alcanzamos el nivel máximo de nuestros conocimientos. ¿No? John Holloway también le hacíamos una pregunta y le decíamos, bueno, usted que escribe tantos libros, etcétera, ¿cómo resolvemos el mundo? Y él decía, no lo sé, ¿no? Es lo que me permite seguir investigando, seguir escribiendo, seguir, porque son preguntas que me estoy contestando, pero esa pregunta me genera muchas otras preguntas, ¿no? Y en ese sentido, la creatividad y la autonomía en nuestros contextos o en nuestras trincheras, yo le llamo así trincheras, es decir, nuestros espacios educativos donde estamos ahora, ¿no? ¿Cómo es que vamos implementando nuevas cosas? Y precisamente, uniendo con lo que sigue, es que sí, somos nosotros, no en este sentido pretencioso, ¿no? De saberlo todo, sino que en realidad somos nosotras las que vamos a cambiar el mundo de la escuela, como lo conocemos ahora, con todas sus manías, con todos sus errores, con todos sus paradigmas, ¿no? Conociendo eso, nosotras proponiendo nuevas cosas desde este sentido de la acogida, no desde el decir estás mal porque esto se debe de ser así, así y así, ¿no? De acuerdo a lo que dice tal autor, etcétera, etcétera, o yo creo que es esto, sino más bien desde este poner el cuerpo, ¿no? Es decir, desde este ponernos nosotros e intentar realizar estas actividades, ¿no? Y entendiendo lo que pasa en la escuela para poder de alguna manera, en otro momento lo vimos como innovar, ¿no?
recordando que innovar no significa encontrar el hilo negro o, digamos, no significa encontrar algo nuevo, sino más bien significa mejorar algo que ya tenemos o poner algo diferente. Estamos innovando, ¿no? Y en ese sentido deberíamos de ser capaces de ir cambiando nuestra escuela. Pero, como bien lo comentaba la compañera Gise en algún momento, somos nosotros los que debemos ir haciendo ese cambio, ¿no? Um, es importante que dentro de del currículum nosotras podamos hacer ciertas modificaciones o ciertas maneras de ir descubriendo nuevas formas de aplicar lo que ya está ahí, ¿no? Es decir, ir en contra de lo que está en el sistema, pero yendo con el sistema, ¿no? Es decir, si tenemos alguna manera de abordar un tema que ya está en el currículum y que lo podemos sistematizar o implementar desde la cotidianidad mediante este descubrimiento, ¿no?, de los propios alumnos, eso podría dejar precisamente lo que nos menciona la lectura, bueno, este documento podría dejar precisamente este sentido de investigación, pero además conocimiento significativo. Lo que propone Stenhouse es que nosotros desde nuestras aulas creemos nuestro propio currículum, ¿no? Es decir, creemos nuestras propias materias, creemos nuestros propios aprendizajes desde la construcción, ¿no? Pero también creemos, digamos, este sentido de la investigación desde nosotros como docentes, pero también desde nuestros estudiantes. Lo interesante sería que en todos los espacios de nuestro país hubieran estos currículos que fueran de investigación de los propios docentes. Porque ¿quién más conoce bien a la escuela más que nosotros, los docentes que laboramos en la escuela, ¿no? Y que deberíamos de trabajarlos desde ahí, decía la compañera Abby en la clase pasada. Es que hay espacios que se les llaman consejos técnicos que se supone, ¿no?, que son para resolver o para platicar los inconvenientes que suceden en nuestros espacios educativos, ¿no? Y precisamente ahí podríamos ocupar como para hacer este currículum. Ahora, tenemos un currículum oficial. Este currículum oficial es, por ejemplo, el que todas tenemos, ya sea en la primaria, en el preescolar. Seguramente a Gise, a la compañera Bere o a las que ya están haciendo su servicio social, les dieron un plan y programas para que se enfoquen o se ciñan a ese plan y programas y lo vayan siguiendo, ¿no? Ese es el currículum oficial, ¿no? Es decir, el que nos proponen desde, pues, la administración educativa, ¿no? Y que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Con el que creo que no tenemos más problema, sino que comprendemos que podríamos precisamente situarlo o adecuarlo a nuestros contextos educativos. El currículum operacional, ¿no?, es precisamente el currículum real. Es decir, una cosa es el currículum oficial, pero de ahí cuando nosotros lo sistematizamos, hacemos la planeación, trabajamos con, digamos, adecuándolo a nuestros espacios, es cuando se vuelve operacional, que también entendemos que dentro de nuestras planeaciones o nuestras secuencias didácticas o el instrumento que ocupemos para
realizar nuestras actividades cotidianas en la praxis educativa, no tiene que ser totalmente estricto, ¿no es cierto? Es decir, nosotros necesitamos que nuestro plan, nuestra planeación sea flexible, porque es precisamente en la práctica donde se pone a prueba el currículum oficial, ¿no? Y donde debemos precisamente intentar que sea coherente lo que nos proponen con lo que estamos proponiendo. Dice, el currículum operacional. Generalmente hay poca coherencia entre el currículum oficial, el enseñado y el evaluado. Es decir, no existe una coherencia real. Nosotras necesitamos precisamente sistematizarlo y adecuarlo, ¿no? Para que podamos precisamente llegar al conocimiento deseado. Y el currículum oculto, que yo les comentaba que es un currículum que no está escrito, pero que de alguna manera te prepara para algo, ¿no? Que a veces no es del todo educativo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se enseña o para qué se comparte la lectura y la escritura? Algo muy importante que decía su compañera Gise hace un momentito con respecto a que enseñaban la letra A. Y entonces se aprende uno la letra A, pero no hay nada detrás de él, ¿no? No hay nada detrás de él. ¿Por qué? Porque yo lo que me interesa es que aprenda a leer. No me interesa que aprenda a pensar o no me interesa que sea consciente, sino me interesa que lea, ¿no? No me interesa que comprenda, sino me interesa que lea instrucciones para que pueda hacer algo, ¿no? En específico. Y eso podría ser parte del currículum oculto. Nosotros como docentes podríamos hacer otro currículum oculto en este sentido de que no me interesa que lea, me interesa que comprenda más allá de lo que lee, ¿no? Es decir, puede ser bueno desde el Estado para ellos o puede ser bueno desde nosotros como docentes para que dentro de nuestras instituciones existan niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que, pues eso, estudien para la libertad, ¿no? Como Los Escritores de la Libertad, esta película que también se les propuso en algún momento. Bueno, el currículum nulo, que podemos estar en acuerdo, en desacuerdo de que puede existir o no puede existir, ¿no? Podemos decir es que todo currículum nos ayuda para algo. O podemos decir que no nos ayuda, ¿no? Sin embargo, es importante que lo conozcamos, que existe ese otro currículum. Y el currículum externo, más o menos es como esta parte que nosotros intentamos hacer cuando el currículum se acaba, es decir, el horario se acaba, pero nosotros queremos dar algo extra. Por ejemplo, una actividad extracurricular, deporte, danza, artísticas, etcétera. Algo que les pueda precisamente a los jóvenes interesar, ¿no? De hecho, textualmente dice experiencias planeadas externas al currículum formal. Es de carácter voluntario y está vinculada con los intereses estudiantiles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos gustaba bailar? Y entonces se abre un grupo de música y me quedo porque me interesa, ¿no es cierto? Es decir, es un currículum que me dota de más conocimiento, aunque no sea el conocimiento colonial que está dado en los espacios educativos, ¿no? Propuestos por la SEP, por ejemplo, ¿no? No sé si me voy explicando hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Creo que no, profe. Ok. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Bueno, y lo interesante de los currículums, sea cual sea el que vayamos a aplicar, en este caso es el de por procesos, es que exista un conocimiento significativo, ¿no?
¿Qué quiere decir significativo? Es decir, que ese conocimiento que tengo o que he adquirido con esas estrategias metodológicas, ese currículum, se quede realmente impreso en mí, ¿no? Poníamos un ejemplo de, en algunas otras clases, de aquel o aquella persona que aprende a andar en bicicleta. Puede que pase mucho tiempo y que deje de andar en bicicleta, pero cuando la vuelve a tomar, el conocimiento está ahí, ¿no? O cuando aprende a manejar un coche, o otro conocimiento que puede ser es la escritura y la lectura, porque la vamos trabajando, ¿no? Podríamos decir, es que eso se trabaja todos los días en la escuela. Sí, pero hay mucha gente, por ejemplo, nuestros padres que saben leer y escribir y no es que estén todos los días escribiendo o todos los días leyendo, ¿no? Por sus actividades cotidianas. Ese es un conocimiento significativo. Es decir, tenemos un conocimiento y ese conocimiento viene a ser reforzado y se queda significativo y entonces hace una modificación en nuestra psique o en nuestra forma de conocer algo que lo, lo hace más grande, por decirlo así, o lo incrementa, ¿no? Y eso también necesitamos ver dentro de nuestra construcción con respecto al currículo. Obviamente, nosotras estamos viéndolo desde el punto de vista desde los estudiantes. Ojalá y en algún momento nosotras podamos hacer esta construcción de un currículum. No es lo mismo verlo de manera educativa que crear un currículum. Imagínense la responsabilidad que caería en nuestras manos al crear un currículum, por ejemplo, de pedagogía. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Hacia dónde queremos llevar ese currículum? ¿Cuáles son estos espacios cognitivos que queremos que nuestros estudiantes alcancen en algún momento y cuáles son las estrategias que vamos a implementar? ¿Cuáles son los temas que implementaríamos? Etcétera. Es decir, es todo un camino, ¿no? Ya lo veíamos en algún otro momento, es todo un camino de construcción y que aún haciendo un muy buen currículum en el periodo del tiempo, entendiendo que nada está terminado, que nada está concluido, sino más bien todo está por concluir, ¿no? Siempre habrá nuevas formas, nuevas maneras de ver ese currículum y por eso siempre debe de estar en constante cambio, ¿no? En constante cambio. Y sí es importante que nuestro currículum tenga un cierto sentido, ¿no? Que pierda un cierto sentido y que sepamos que se va construyendo conforme se va implementando y se va mejorando en los espacios educativos. Algo que también comenta aquí es que el currículum debe de ser constructivista, es decir, se debe de ir construyendo desde la práctica, desde la praxis. Nosotros podemos realizar unos procedimientos hipotéticos o construir procedimientos hipotéticos que se pueden aplicar dentro de un espacio educativo y que eventualmente se comprueban y se generan nuevos procedimientos, ¿no? Enmarcados precisamente en esta aplicación del currículum. Y así ha ido pasando. Justamente la compañera Gise mencionaba hace un momento de la evolución del currículum, ¿no? Que era por objetivos, que por procesos, que por otras maneras de hacer el currículum y que ha llegado a no solamente tener una sola visión del currículum, sino juntar varias para que me genere un nuevo currículum que quizás no tiene un nombre específico, pero que es una conjunción de varios
formulaciones de currículums, ¿no? Bueno, ¿y qué pretendemos con estos currículums? Pues precisamente los currículums pretenden el desarrollo del niño, que ya lo comentaba su compañera, ¿no? Hablando de preescolar o primaria, pero en realidad creo que sería más en este sentido epistemológico, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaría él o qué es lo que pretendería el currículum? Pues bueno, seguir estudiando cómo es que el ser humano, el ente, en este proceso ontológico, en este proceso de formación, va generando su conocimiento, ¿no? Y, y que se vayan aplicando estos procesos epistemológicos en este currículum. Claro que de acuerdo a los contextos donde se vaya a aplicar, ¿no? Recordando que la epistemología no es otra cosa más que el estudio del conocimiento. ¿Cómo es que nosotros o nosotras logramos precisamente uh, el conocimiento? Y es por eso que desde aquí se dice que el desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a su vez en el método de educación. Porque precisamente para eso se crea el currículo. Porque precisamente para eso nosotras hacemos cierta planeación del currículum para bajarlo a un lenguaje mucho más comprensible por los niños y por las niñas o los estudiantes, ¿no? Ahora, sí es que se debe de racionalizar el currículum, pero esto desde la propuesta de Stenhouse tiene que ser precisamente desde la investigación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitan nuestros espacios educativos? Eh, sí, ya sabemos que necesitan ciertas cosas de manera general, ¿no? Pero ¿qué es lo que se necesita desde lo individual, desde las comunidades, desde los espacios más concretos? ¿No? ¿Cómo es que podemos lograr un conocimiento más general? ¿Cómo podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Teniendo bases, digamos, históricas posiblemente o argumentación para defender tal o cual tema, ¿no? En ese sentido, el currículum como tal. Bueno, no sé si tengan alguna preguntita o algún comentario, compañera Joana, ¿no? Yo haría un comentario, profe. Adelante, Joana. Bueno, así de rápido y de lo que hemos comentado. Uh-huh. Bueno, en la lectura que yo leí creo que estoy equivocada porque fue otra y ahorita que empezaron a poner las diapositivas, ¿Positivas? ahí Uh-huh. está, ajá, de la monografía, Uh-huh. y de lo que nos empezó a dar de clase y también comentaron, me pareció de importancia lo que House plantea sobre, bueno, principalmente que tendríamos que generar los cambios, pero él se basa desde la autonomía y la creatividad. Claro. Bueno, él es lo que menciona que incluso, bueno, ahí en la monografía viene qué es lo que él plantea para hacer el cambio en el mundo. Uh-huh. Y Auswell, sí es así, ¿no? Auswell, sí. Aswell, Uh-huh. Aswell, él plantea llevar un sistema más en el sentido de los términos de los conocimientos que anteriormente tuvimos y los nuevos que ahora están surgiendo, para que Uh-huh. con ellos pudiéramos tener un currículum. Uh-huh. Entonces, ahí me llamó la atención porque usted dijo que prácticamente en este currículum teníamos que estar llevando un sistema, bueno, ir con el sistema, pero teníamos que ir en contra. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo que plantea Aswell, Uh-huh. a lo que se refiere de lo que ya tenemos, pero también intentar hacer algo nuevo. Claro. Y si le agregamos lo que nos viene a plantear Stenhausen, pues entonces tendríamos un modelo más fructífero y enriquecido para que pudiéramos alcanzar de verdad el conocimiento significativo.
Y de acuerdo a todo lo que está comentando, creo que em, hay bueno, vi un video donde hacían un análisis de la eficacia en la actualidad de los modelos que se están llevando. Ujú, Y en Finlandia principalmente se consideraba que ahorita es el modelo más eficiente. ujú, Y decían que, bueno, en su modelo ellos establecían que a los niños se les prohíbe más bien no participar en la clase, y también hay clases donde ellos pueden hacer desde repostería, arte, y es lo que pues claro, están comentando, ¿no? De más libertad, de darle creatividad al niño, de que vemos, pues no olvidar esa parte de que si somos profesores es por el alumno. Sin ujú, ellos ujú, nosotros no existimos, ok, entonces tendríamos que darle prioridad a ellos. ujú, Entonces, pues dentro de lo que estamos comentando a lo que es el currículum, vemos que pues Finlandia tiene ahorita en el video que vi, pues tiene un modelo completamente diferente al que nosotros hemos llevado. ujú, Y la importancia, yo diría, lamentablemente en nuestro país, pues los paradigmas no dejan de surgir, y no en el sentido de la idea, sino es más bien que son como repeticiones de conceptos que se les dieron. No fue como la libertad de que ok, aprendieran algo que ellos querían, o que se les diera educación de, por ejemplo, finanzas para que mejoraran como personas, sino ok, más bien que se les educó como en una forma de domesticación. claro, Entonces, esto ahorita si alguien plantea, como dice, o sea, plantear un nuevo currículum, ujú, sería algo difícil porque no sabemos si va a funcionar, y en segunda porque habría muchísimas críticas si quisieras cambiar el modelo a como, por ejemplo, no tanto la repetición, sino más bien, por ejemplo, plantearles la libertad de pensamiento, de expresión, de lo que creen, de lo que no creen y por qué. Y el juego, por ejemplo, fomentarlo, el tiempo, y ahorita en la actualidad, incluso que estamos ya ahorita, pues hay muchos padres que no están abiertos a querer ujú, implementar algo nuevo. ujú, Entonces, en acorde a eso sería lo que yo diría que el problema, y era lo que estábamos comentando en la otra clase, ujú, no sería tanto eso, sino que los padres mismos ya fueron educados de alguna claro, forma con esa educación. Y lamentablemente esas mismas personas están al frente de estas nuevas generaciones. Y entonces tenemos un problema más grande. ujú, Y por eso radica la importancia en el currículum, no recuerdo cuál es, pero creo lo planteaba en una lectura que le digo que es la que leí, no leí esta. ujú, Se llamaba Modelos del Diseño Curricular por ujú, Pérez Pérez, ujú, y ahí hablaba sobre Casarín, Casarini, algo ujú, así. Y él, bueno, ahí es donde plantea sobre que nosotros tendríamos, o que el docente tendría la necesidad de hacerse responsable de lo que va modificando, investigando ujú, y realizando para hacer un nuevo currículum y lograr un saber. Entonces, en conclusión, a lo que me refiero es a que lo único que podríamos hacer es como docente seguir investigando y, y seguir retroalimentando esa parte, y no necesariamente cambiar todo lo que está, pero sí claro. implementar algo nuevo. Claro, muchas gracias, Joana. Sí, en ese sentido es como un poco irónico y controvertido cuando les digo que necesitamos ir en contra del sistema, pero a la vez con el sistema, ¿no? Porque estamos en un sistema. Y por eso es que también les comento que deberíamos hacer los cambios desde nuestra trinchera, buscando, obteniendo lo que, o usando lo que hay ahí propuesto, pero desde las nuevas generaciones, ¿no? Nosotras que somos nuevas generaciones de docentes, vamos a ir con esta otra forma de pensamiento, ¿no? Esta otra forma de intentar implementar cosas, y nos vamos a topar con pared. Nos vamos a topar con pared porque las cosas ya están así y funcionan así, es decir, hay un paradigma. Ahora, algo que también comentaste y me pareció muy interesante es que precisamente nuestros padres nos están educando desde lo que a ellos les educaron, ¿no? No desde esta conciencia, sino más bien desde esta enajenación, que depende de nosotras, de alguna manera, intentar compartir con los otros y con las otras. Entendiendo esto que tú también dices y que lo dice desde hace mucho tiempo Desmond Tutu, ¿no?
Yo soy porque me reconozco en tu cosa, en tus ojos, perdón. Yo soy porque me reconozco en tus ojos. Es decir, ¿por qué somos profesores nosotros? Porque está el otro que me reconoce como profesor. ¿Por qué somos profesoras nosotras? Porque está el otro que me reconoce como profesor o como profesora, ¿no? Y en ese sentido, es cierto, no olvidando esas pequeñas cosas, ¿no? No olvidando que nosotros somos el esclavo o la esclava que acompaña al niño en este proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, en este sentido etimológico de pedagogus, ¿no? Del acompañante. No somos los que enseñamos, somos los que acompañamos. Y eso es también lo que implica o lo que propone esta lectura, ¿no? De Stenhouse y no están peleados Ausubel y Stenhouse, ¿no? Stenhouse dice que sí, efectivamente necesitamos buscar este aprendizaje significativo, ¿no? ¿Desde dónde? Desde lo que ya sabemos, hacia dónde vamos, y lo uniría yo con Vygotsky. Vygotsky también habla precisamente de la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Qué dice? Que nosotros siempre estamos en una zona de desarrollo próximo, siempre estamos aprendiendo más, pero siempre nosotros como docentes llevamos o acompañamos a nuestro alumno, a nuestra alumna a esta zona de desarrollo próximo. Con respecto a otros espacios educativos, Finlandia, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, sin embargo, no tenemos la misma calidad que ellos porque la educación es diferente. No tendríamos que utilizar su forma de educar, sino más bien en este proceso de investigación necesitaríamos implementar una nueva forma que nos funcione a nosotros. Muchos espacios educativos en este sentido de lo que propone Stenhouse de ser libres y de ser creativos, autónomos, han hecho cosas interesantes y han proporcionado a los jóvenes no solamente esta educación bancaria de la que habla Freire, ¿no? Sino más bien esta educación que les permita ser libres, ¿no? También en este sentido de lo colonial, de lo que habla Enrique Dussel, por desgracia tenemos que dar ese capital, digamos, de conocimiento, pero podríamos dar algo más, ¿no? De nuestros espacios, de nuestra gente. Siempre hay conocimiento. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas. Nos vamos a encontrar con ciertas barreras, pero que, pues, ahí están las formas de hacer educación o de compartir la educación, ¿no? Muy interesante tu comentario. Muchas gracias, Joana. Compañera Gise, iba a comentar algo, nada más que no le dejé. Adelante, no sé si quiera comentar algo para ir finalizando. No le. Ok, muy bien, bueno, muchas gracias. Creo que hay lecturas muy interesantes y que nosotros hemos aprendido a despedazarlas y a poner muchos otros pensamientos desde mi posición con respecto a la misma. Yo creo que le vamos a dejar ahí con respecto a esta lectura y les comento su trabajo para la siguiente clase, que sería la sesión 9, ¿verdad? Esta sería la sesión 9, la que viene, y sería la 3.2, modelos... Ay, no, espérenme, creo que me estoy equivocando. La sesión 9 sería modelo de investigación, ¿sale? Modelo de investigación que seguramente estará muy a la par con esto que ya hemos visto. Y también un audio, ¿les parece? ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Un audio y sería modelo de investigación. La 3.4 me parece. 3.3, perdón. 3.3, modelo de investigación.
Bueno, pues entonces no sé si tengan algún comentario final o algo que quieran compartir, y si no, le vamos a dejar aquí y nos veríamos en la próxima clase. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? No, Lick, todo bien. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase.